Bueno, buenas tardes a todos, estimados auditores de la Radio Pudeto de Ancud y auditoras. Aquí estamos de nuevo en la pandemia, una oportunidad educativa, y les traemos hoy un nuevo programa con una persona que conozco hace muchos años, que lleva muchos años, ha estado en Ancud, ha tenido trabajos por todas partes, ha estudiado en el extranjero, ha estudiado acá, y es interesante por una doble faceta, porque no solo es profesor, sino que además también ya ha ejercido y ejerce de profesor, sino que además es encargado de la unidad técnica pedagógica, ha sido encargado a lo largo de los años en muchos establecimientos de por acá y de otros lugares de Chile. Así que quiero presentarles a este, yo lo digo como este alma libre, este revoltoso, que me gustó esa palabra, así que aquí tenemos con ustedes a Eleazar Ojeda. Hola, Elías, ¿cómo estás? Hola Carmela, bien, bien, súper bien. Sabes qué tremenda presentación, un Oye, halago oye, pero es que así brutal. es la cosa, así es la cosa. Claro, me parece genial, genial. Hay que apoyar las iniciativas estas Ay, revoltosas. Aquí estamos con Elías, que nos van a contar cosas muy interesantes, pero primero me gustaría una parte como más general para que todos los que nos están escuchando empecemos a aprender cada vez más de educación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer así como muy general, primero es, para ti, ¿qué es educar? muy buena pregunta. Para mí básicamente tiene que ver con el entenderse, como te contaba. Yo creo que una persona, cuando uno genera un espacio para la educación, me parece desde mi punto de vista, uno activa una cantidad de escenarios para que los niños vayan de a poquito dándose cuenta de cosas que le están pasando. Te das cuenta, vayan describiendo, vayan distinguiendo, vayan explicándose y explicando a otros, y lograr que en esta diferencia que tienen ellos unos con otros se puedan entender, convivir, coexistir, Convivir. sin tratar de controlar y cambiar, ni pretender que todos hagan lo que yo quiero que pase, sino que en esa lógica puedan decir, ¿sabes qué? En este mundo totalmente distinto, donde todos estamos compartiendo un espacio común, podamos entendernos. Por supuesto, Súper una simple. educación para la convivencia, en el fondo, en esta Y sociedad, para para la la colaboración. colaboración y para la cooperación, como los mamuts cuando cazaban, como te contaba yo, en las tribus paleolíticas ya mucho tiempo atrás, yo creo que tenían que buscar una forma de entendimiento para poder sobrevivir. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho en nuestra Y descubrieron que incluso la colaboración era una buena idea, ¿no? Ya en esa época. es que yo creo que es inherente a nuestra condición de ser humano. Bueno, vamos a entrar en eso más tarde, pero mira, ahora, y claro, hablamos de educar, pero a lo largo de la historia han habido maneras muy diferentes de enfocar lo educativo, ¿no? O sea, cómo Claro, se educa, ha habido como distintas teorías a lo largo de la historia de la humanidad, o pongámonos en los últimos siglos, que es cuando se empezó con esta manera que tenemos ahora. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esas distintas teorías, de un poquito qué es el constructivismo, el ya. cognitivismo, el conductismo y alguna otra que tú quieras explicarnos? Así someramente, como para que Todo, nos quedemos con una idea de qué era lo que había en el pasado, por qué está cambiando, someramente. todos los sismos, vamos, con Todos los los sismos, que son famosos todo sismos, claro. etiquetas, esto va Toda mucho más allá. etiqueta, mira. Eso, mira, yo creo que bien cortito, al inicio los griegos caminaban y conversaban, ¿cierto? Y lo escribían y hacían pruebas y andaban buscando formas universales de aprendizaje para que todos repitan lo mismo. Y en un momento determinado del siglo XIX, la educación es eterna porque finalmente es parte de nuestro vivir. Empieza el proceso de industrialización y la gente empieza a ir a las ciudades, va de los campos a las ciudades a hacer mano de obra, y se empieza a tratar de que la gente empiece a ser un buen operario. Sí, que empieza a responder un poquito a las necesidades laborales de ese momento, y aparecen modelos como el más famoso y creo el más eterno, que es el conductismo, que es regular la conducta de las personas. Entonces, que hagan lo que yo quiero que hagan, que se forme, se pare, se siente, salga, tengan horario, lo que sea. Ese ha sido el que nos ha acompañado hasta el día de hoy. Después de eso salen reacciones, aparece un modelo constructivista que es como una reacción al conductismo y se abren los procesos propios de construcción del conocimiento que nosotros tenemos, independiente de nuestra conducta, nuestro hacer así físico. Después se evoluciona como una reacción a eso, aparece un movimiento más cognitivista que tiene que ver con los procesos mentales, con estas cosas del pensamiento, de resignificar, qué sé yo. En los 50 aproximadamente, hay un famoso teórico, Jean Piaget, un suizo que trabajó en Francia también, que es muy conocido y todavía se imparte acá. Y hay un movimiento al que yo adhiero, que son movimientos postcognitivistas o enactivistas. Y eso habla de aprendizaje en el cual yo ya no veo algo fuera y yo adentro, sino que es todo, sea un monismo, pertenecemos a una sola cosa, nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro entorno y la relación contigo
es algo que va conmigo, como mi entorno más cercano, y desde ahí voy aprendiendo, co-emergiendo, co-construyendo, mucho co. O sea que la co de colaboración que nos gusta. Exactamente. Todo existe, no es que esto se van por etapas, sino Claro, que yo por creo que el supuesto. conductismo está muy De instalado hoy hecho, día. da la impresión como que hoy todavía hay como mucho conductismo, Mucho, ¿no? mucho, mucho. Y O profes sea, súper jóvenes. es increíblemente uno encuentra esto hasta en Total. profesores jóvenes que dirías, bueno, traerán una nueva visión de la educación y te encuentras con que están con la educación del siglo XIX. Pero por otro lado es interesante esto que planteas como de pasar de una visión de la educación desde como que somos algo separado a lo que nos rodea, a que somos parte de lo que nos rodea, ¿no? Este cambio creo que es un cambio fundamental. Y en este sentido va lo que tú propones, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente esta propuesta que tú tienes y en qué consiste? Yo soy un reaccionario total, totalmente reactivo a cualquier tipo de etiqueta de modelos que se vendan como soluciones a los problemas del mundo de la educación. O sea, ABP, ABJ, no sé, un rebelde. PNL. No compro nada, lo mío es inventarme ahí el lugar donde estoy, en el momento que estoy, el día que estoy, con la gente que tengo. Entonces, cada día, si le ponemos aprendizaje basado en Chiloé, aprendizaje basado en Carmela, el aprendizaje de Elías, Una cualquier cosa cosa dinámica totalmente. totalmente dinámica. En un momento determinado ya, pucha, aquí llegó un gran amigo, mi director, Guillermo Tapia, que le pedí permiso para nombrarlo. Entonces, en un espacio X dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que inventar un sistema que permita que los niños aprendan. Entonces la pregunta era, ¿qué aprender? O sea, ¿qué queremos que ellos hagan? Primero, para que hablemos de aprendizaje, tiene que ser algo otro, que en el fondo es la persona, el niño, el estudiante. O sea, entonces, tenemos que pasar desde la transmisión del dato a que ellos demuestran o muestren cosas que hacen. ¿Ya? Entonces, inventamos un modelo X que tiene que ver con que los chicos o los niños hagan algo en el cual muestren que aprendieron. Pero ¿cómo se elige ese algo? ¿En qué consiste? Mira, buena pregunta, porque lo mío particularmente es pasar desde el discurso, ¿cierto?, con grandes significados, de grandes palabras, al hecho. La primera pregunta era, primero mi amigo me decía, pongámosle un nombre, aprendizaje basado en el interés. Entonces tenemos que descubrir el interés del niño. Primero, estamos en pandemia, no tenemos currículum, los chicos no tienen ganas, impartimos una guía, devolvieron el 10% de la guía porque hay un montón de carencias propias del modelo de trabajo en guía, papás tampoco que muchas veces se sentían capacitados para hacer esta pega que es súper técnica. Entonces, primero rescatar el interés. Entonces partimos de la base de generar un modelo con 4 ejes. Uno, el eje implicación, otro, el eje de descubrir cuál era los intereses o la necesidad del niño, otro, las múltiples formas de hacer cosas que ellos tenían que elegir, y una de expresar lo que ellos habían elegido a través de un video. ¿Y este implicar cómo es? ¿Cómo comienza la implicación? Porque si tenemos claro que ahora que estamos hablando como en la pandemia, como lo estás haciendo, tenemos claro que ha habido una gran desmotivación general en los estudiantes, ¿no? Y que las guías no han funcionado. Eso son dos cosas claras. Hasta los que hacen las guías no les motivan, las hacen por un deber hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es la implicación, este primer pilar de esto que estás proponiendo? Y es fundamental para mí, porque en el fondo es como la innovación de la terminología del concepto. Entonces, a mí me interesan mucho los significados de las palabras, pero también de dónde vienen. Entonces, como me gusta el fútbol, y soy un hombre eternamente futbolero, entonces yo pensaba, decía, pucha, estaba siempre en equipo, en selecciones, me tocaba ser como el capitán del equipo, pero mis amigos no se motivaban y yo me motivaba para el partido y los miraba y de repente estaban todos así bajoneados y el entrenador a mí me decía, vamos a ganar, vamos a ser campeones. Yo decía, sí, vamos, y miraba para el lado, nada. Los otros ahí, importa, y así ganamos el otro partido. Entonces yo me peleaba con mi amigo y decía, oye, pero ¿cómo no se motivan, muchachos, si tenemos que salir campeones? Los campeonatos del barrio, ya, pero... y para nosotros era ordinario, pero para mí era la final de la Copa del Mundo. Entonces yo ahí dije, no, pues si la motivación no tiene que ver con lo que me digan, tiene que ver conmigo. O sea, si yo me motivo por cualquier cosa es porque ya tengo ganas de hacer algo, y si yo tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer bien y voy a aprender, porque lo voy a hacer consciente. Entonces, una de las cosas que yo descubrí, que hay mucha gente que quizás no tiene esa motivación intrínseca por ganar el partido, pero cuando tú lo implicas y lo haces parte de la decisión, y ellos pueden plantear lo que quieran hacer o llegar a un acuerdo de lo que se puede hacer, porque puede ser que yo quiera hacer un cohete a la luna y no sea capaz de hacerlo por los recursos que no poseo, cambia el tema. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres hacer? Yo tengo un gran macro tema, medio ambiente. ¿Qué quieres hacer tú para demostrar
algo de algún tema determinado vinculado al medio ambiente. Entonces la primera pregunta con los niños surgió, darle la libertad para poder implicarlos en la pregunta y la respuesta de qué quieres hacer. Yo quiero hacer esto, hágalo. Demuéstrenmelo, quiero un video y explíquenlo. Yo creo que es un tema apasionante porque en el fondo la educación como la vemos hoy en día es un proceso decidido por los adultos completamente, sí, donde a los niños no se les da voz. Somos los adultos los que decidimos lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, sobre qué lo tienen que hacer. Somos siempre los adultos. Entonces, esto de darle la voz a los estudiantes yo lo encuentro sumamente interesante, ¿no? Y esta implicación es el primer pilar como de tu propuesta. ¿Y el segundo cuál era? Mira, el segundo tiene que ver con rescatar algo de aquellos talentos, aquellas capacidades que nosotros mismos describimos que tenemos. Primero implicamos qué quieres hacer, segundo, a través de qué medio lo vas a hacer o de la forma que tú crees que más capo eres. Construyendo algo manual, haciendo un dibujo, expresándolo con las palabras, yendo al terreno, picando el hoyo, otros dirigiendo la hora, porque hay unos que son jefes también de chiquititos y andan mandando a los otros. Pero tienes que tú darle el espacio para que la lección pueda desempeñar aquellas cosas que él mismo definió como que era brillante, ¿no? Y ahí en la práctica puede ser que no sea tan a lo mejor no se le da tan bien, a lo mejor no se le da tan bien. Pero ahí se va a descubrir, ahí va a descubrirse a sí mismo, en el fondo, entre la idea que tenía y la realidad que se manifiesta con lo que él hace, ¿no? Y eso te tira el otro paso, que es las múltiples formas de hacer las cosas, que tiene que ver con un modelo también del DUA, que fue un modelo muy famoso, Diseño Universal del Aprendizaje, que se instaló en la educación de los niños PIE, que tiene que ver con que hay muchas formas para llegar a un fin de hacer las cosas. No solamente tiene que ver con una prueba escrita, con una guía, con una disertación, sino que dentro de esa sala de clase hay 30 formas distintas y 30 niños en la sala. Lo mío es generar un espacio para la reflexión y que se den cuenta cuál le agrada más, le gusta más, le acomoda más, y finalmente como yo tengo algo que medir, que es un aprendizaje, finalmente quiero saber si aprendieron, no que hagan las cosas que yo quiero que hagan, porque si no estaríamos hablando de instrucción más que de educación o de adoctrinamiento. Entonces, claro, te educa para obedecer y para depender. Entonces, finalmente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago, papá? No, lo que usted quiera. No, es que quiere comer, prepárate, es que no sé hacerlo, hágalo. Claro. Hay libertad, te das cuenta, pero tú equivocarte va a aprender. O sea, nunca he visto a alguien que haga, como hablamos, hacer pan y la primera salga el pan más maravilloso del mundo. Lo que pasa, claro, aquí tengo yo la prueba. Pero el error, por otro lado, está muy castigado en el sistema. Es que no hay error. Está castigado. El error es un aprendizaje. Es que tampoco es así, ese es el tema. Cuenta, me interesa. Claro, porque hay un error cuando hay una referencia a alguna premisa aceptada de base. Entonces, yo te doy un ejemplo muy concreto. Si yo voy caminando por la calle un día y tú vas caminando delante mío, vas de espalda y yo te grito, ¡Carmela! Y tú no eres la Carmela, doblaste por la esquina y te fuiste. Yo digo, ¡oh, la Carmela, mala onda! Te das cuenta que no me saludó. Después yo te encuentro en la calle y te encargo, oye, Carmela, ¿por qué no me saludaste? Pero si yo no era. Mientras yo no hablé contigo, no sabía que me había equivocado. Tengo que vivir la experiencia, confrontarla con mi otra experiencia para darme cuenta que me equivoqué. Entonces yo no puedo partir de base de que hay un error, porque finalmente estoy limitando la capacidad de reflexión de darme cuenta que sí hay un error porque lo hice mal. Pero no lo voy a hacer porque tú me dices que tengo que hacer tal cosa, voy a hacer lo que yo creo conveniente que hago y darme cuenta yo mismo que me equivoqué cuando hice algo distinto a lo que yo pensé que iba a hacer. Bueno, pero me parece muy interesante y ahora vamos a volver a eso, pero para acabar con los 4 pilares de lo que has propuesto tú, el último es como un producto que en este caso fue un video. Claro, es que video ahora, porque video por el tema de la pandemia, entonces nosotros le pedíamos a los niños que tienen esas cámaras celulares que ellos tienen en el teléfono, hagan un video de 2 minutos, 2 minutos y medio, en el cual ellos expliquen lo que habían hecho. Yo creo que hay 4 cosas bien claves para el aprendizaje. Una, que yo distinga primero lo que hice. O sea, ya la distinción me elimina un montón de cosas porque me hago cargo de lo que estoy distinguiendo. Segundo, que yo describa qué es lo que hice, lo explique y luego nos entendamos en esa explicación. No que me convenza ni que me estés como demostrando para que yo esté contento, sino que tú me vayas contando lo que resultó en ti. ¿Te das cuenta? Explícame lo que te pasó a ti, qué aprendiste, cómo lo hiciste, ¿te gustó o te gustó? ¿Qué no que te gustó? A ver, ¿qué dejaste de hacer? ¿Por qué? No, profe, que realmente hice la mitad nomás. Ah, ya, ¿qué hay que hacer para la otra? Ordenarme un poquito más,
empezar quizás 2 horitas al día. Darte cuenta de lo que te está pasando permanentemente en el proceso ese. Todos sabemos cuando la metemos las patas. El tema de entonces tú comparabas al principio, o sea, el tema este de las guías, por ejemplo, del ministerio, conseguisteis que un 10% de los niños las respondieran. Y sin embargo, con este sistema nuevo que habéis probado, o este aprender activo, ¿no? O algo así se llama, que habéis tenido mucho mejor resultado. O sea, como que hay posibilidades en esta pandemia también de probar cosas nuevas, experimentar y conseguir resultados que en el fondo es para beneficio de los estudiantes. Que todo va para allá, porque finalmente el dato es de 10 a 60%, hay 50 puntitos que son bastante, en cualquier empresa se paga muy fuerte, no te digo, es un tipo que produce 50% más que el otro, o que la experiencia anterior, entonces el dato cuantitativo es muy duro, es muy concreto, y lo que integra en la exposición, lo que integra las habilidades que, como te digo, que están en explicar, en describir, de reflexionar, relacionarme, porque se vincularon mucho adultos con los niños, ¿te das cuenta? Porque los niños tenían 5, 6, 7 años y el papá andaba al lado. Claro. Hay niñitos que hicieron milcao, otros que hicieron agusanitos, otros que andaban haciendo naturaleza, sacando fotos, buscando animalitos. Entonces los papás iban al lado aprendiendo con ellos, porque finalmente los respaldaban, pero ellos mismos le exigían al papá que vaya acompañándolos. Entonces hay una relación también. Que ahí se trabaja también como lo psicológico y lo emocional a la vez que estás trabajando lo pedagógico. Es como que va todo de la mano, no va separado, sino que de la mano estás trabajando muchas cosas a la vez. Y me recuerda esto un comentario que me hiciste antes, porque tú has sido mucho tiempo profesor de educación media. Y el tema este que me hablabas, porque me dices que con esto los padres y los niños como que se acercaron, ¿no? Es el tema este de que los adolescentes sienten que no se pueden comunicar, que les falta diálogo con sus padres o que los escuchen. Que es el tema de lo que yo he escuchado, porque yo pregunto, entonces a mí me encanta preguntar, con los más grandes, con los niños de 17, 16, 18 años, tenemos un modelo que inventamos como la pedagogía conversacional, que es sentarnos a conversar qué pasa, qué está pasando, porque al adolescente le gusta mucho expresar sus incomodidades, porque todo es injusto. Entonces, qué injusto. Ya, pues entonces, bueno, injusto de referencia, ¿a quién le pregunto yo? A lo que tú quieres. Entonces en ese diálogo, ¿pero por qué injusto? Es que no nos pescan. ¿Quién no te pesca? Mi papá. ¿Por qué? Porque no me escuchan. Entonces lo que un tiempo era porque no me daba. ¿Te das cuenta? Quizás en tiempo anterior que no me daban, no tenía nada, ningún recurso, qué sé yo. Hoy día no me escucha porque está ocupado. Entonces me suple con cosas, así como celular o permiso de destajo o tele con Netflix, cosas así. Y no te escucha qué cosa, pues lo que me pasa, ¿te das cuenta? Entonces yo empiezo a descubrir que de repente los niños son más conscientes de lo que sienten, de lo que en una época en la cual vengo yo, no estaba ahí en el mainstream, te das cuenta de cómo me siento, que no me siento... yo menos me pescaba, más salía con mi amigo a jugar la pelota, andar te lo pasaba súper bien. Mira qué tema has tocado, porque ¿cómo es de importante que los niños tengan tiempo libre? Porque al final tenemos escuela mañana y tarde, luego tienen tareas, ¿sabes lo que te digo? Y como que no hay tiempo para encontrarse uno mismo haciendo lo que le apetece o no haciendo nada, ¿sabes? ¿Qué pasa con ese exceso de colegio de repente? Exceso. Antinatura, porque finalmente nosotros nos hacemos en el hacer. Mira, te doy un ejemplo bien cortito. Hay un experimento que lo contaba Humberto Maturana, que es uno de los grandes maestros que lo sigo yo, su cuento con Francisco Varela. Y él contaba que había 2 gatitos. Un gatito que estaba libre del suelo, chiquitito, que empezó a aprender a caminar, y otro gatito que estaba en una canasta, con la misma edad, que nacieron el mismo día. A los 20 días el gatito que estaba libre caminaba, y el gatito que estaba en la canasta cuando lo soltaron, lo dejaron en el suelo, no caminaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el gatito aprendió a caminar caminando en el suelo. Mientras tú no vivas la experiencia de interactuar con algo, con alguien, o tomando la pala para hacer un hoyo, o picando leña, no lo va a aprender. Claro, y está el tema de que la escuela no es el único lugar donde se aprende. No, entonces, si al final, obvio, es obvio, si lo aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos, y no solo en la escuela. La forma, ¿te das cuenta? Claro. Es por la forma, porque en el fondo en la escuela tú reúnes gente, lo importante es que actives espacio reflexivo y tú diseñes espacio para la reflexión. Háblanos un poquito de eso, porque la reflexión es fundamental en esto que tú propones, ¿no? Claro, yo creo que la reflexión tiene que ver con el mirar, el hacer. Así de simple. ¿Qué hice? Porque, por ejemplo, se habla mucho de la metacognición en la escuela, que es el pensar pensándose. El pensar a mí me parece entretenido, o sea, es que yo me encanta pensar en la cama, miro al techo así, pienso, pero
me sumo un poco para mi propio discurso, medio así de lo buena onda que soy y lo mala onda que soy. Pero me interesa mucho el hacer, qué hice con la gente, con el espacio, con el entorno. Entonces, ese mirar lo que hice me permite, ¿qué hice? ¿Bien? ¿Mal? ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo decir las cosas de una manera distinta? ¿Cómo puedo ver al otro? ¿Cómo dejar que aparezca el otro también? Entonces, pero tengo que preguntar También puede ser cómo me sentí haciendo lo que hice, el verse, cómo reflexionar pensé, sobre me eso. sentí. Mira, que yo creo que es sentir, emocionar, hacer y relacionarse. Ujú. ¿Te das cuenta? Todo eso es una sola cosa. Es el tema de que no se divide así como en categoría, el estándar, oh, 80% de sentimiento, Carmela, un 7, 6, 8. Pensamiento Califiquemos, 45. evaluemos. Eso, categoricemos los estándares de las competencias logradas por la parte, cómo se te sentiste. Lo que tú digas para mí es válido, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Claro. O contigo misma, en este caso, Ujú. ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y ese Por espacio supuesto. tiene que ver con el expresar o describir lo que yo me está pasando. Y ese tema Claro. tiene que darse en la escuela. Si no lo aprende en la escuela, no sé, la casa está complejo porque voy poco tiempo. Eso, como antes has hablado de Maturana, Maturana tiene una visión muy interesante del tema de la competencia respecto a la colaboración y Ah, claro. cómo educamos en la competencia y sin embargo la competencia no nos hace para nada, o sea, nos hace más ciegos en vez de ser para mejor, digamos, si es que lo hacemos para mejor o peor, la competencia como que nos ciega. Y él propone la Sí. colaboración que sale naturalmente si dejamos de ser competitivos. ¿Cómo ves tú el tema este de la competencia y la Es colaboración? que es simple porque el competir es anular al otro, Uh -huh, porque yo tengo que ganarle. uh -huh. Entonces, en el fondo, no me acompaña, sino que lo destruyo. Entonces, como la carrera de Usain Bolt. Usain Bolt no competía con nadie, sino con él mismo, ¿no? Porque, ¿te acuerdas tú? El tipo corría, Sí, hacía sus manos, así, ni miraba al lado, porque en el fondo, ¿con quién va a competir él? claro. Entonces, él estaba preocupado de mejorar su marca. En cambio, los otros competían con él, entonces el otro no está fluyendo hacia sí mismo, sino que está en el fondo viendo a Bolt Mira, más que un cooperador. eso sí. Alguien, claro, entonces finalmente tú cuando dejas que el otro aparezca, ves que todo el aporte que el otro tiene para ti, Uh tú -huh, coemerges con el otro, co-construyes con el otro, colaboras con el otro, uh -huh. Sí, convives con el otro. me ¿Cachai? interesó también la visión esa de la competencia que lo has mencionado ahora un poco, que no es solo que uno en la competencia aniquilas al otro, por decirlo de alguna manera, sino el tema también de que no estás conectado contigo mismo, porque estás viviendo en ¿No? función del otro, Del no en otro, función de ti claro. mismo, ¿me entiendes? De tu verdad Claro. o de tu ser, ¿no? O de lo que quiere O lo ser, que porque en sea. el fondo, o lo que está haciendo, Uh claro, -huh, porque en el fondo aquí no tiene que ver con el ser, sino con lo que está haciendo, uh -huh, con la única decisión que opera en ti, que es cómo deseas el modo de vivir que quieres vivir y uh cómo -huh, relacionarte con las personas. O uh sea, -huh. ya dejas de depender de alguna manera porque te centras, si en el fondo, mira, si es tan simple como el otro soy yo proyectado, o sea, el otro es, lo realmente del otro es todo lo que yo no quiero que sea, ese es el otro. Todo lo que yo quiero que sea, todo esto, oye, la Carmela está en buena onda, porque hace lo que yo quiero que haga. Uh Pero -huh. cuando tú haces algo distinto, ahí aparece el otro. ¿Cómo convivo con eso? Pero es difícil porque hay que aceptar esa diferencia. Pero tengo que aprender a convivir y Y tenemos no, que y no aprender es, a convivir y a entendernos. Eso lo encuentro muy interesante por lo que está pasando un poco dentro de las comunidades educativas, ¿no? Porque tenemos por un lado como esta dificultad de relación entre docentes, padres, equipos directivos, estudiantes, hay como una dificultad de relación, mientras que tendríamos que buscar en las comunidades educativas el aprender a convivir, porque así les vamos a enseñar a convivir a nuestros hijos, ¿no? Es con el ejemplo, no es con lo que decimos, es como la educación en valores, no es porque ponemos el cartelito de este mes la honestidad, sino es que yo soy honesta en mi vida con mi estudiante, con mi hijo, mi estudiante, ¿no? O sea, Y en el hacer. claro. Y del hacer, en el conversar. Porque la escuela que tú quieres es la escuela que resulta de las conversaciones que tenemos entre nosotros en ese lugar. Uh -huh. Ahora, eso requiere en sí una conversación, porque finalmente tú no vas a lograr todo lo que tú quieres, ni tampoco la persona que te acompaña va a lograr todo lo que yo quiero, pero algo va a salir de esas conversaciones, pero no puedes amurrar ni tampoco andar instalando una versión de las cosas porque son así. Hay que abrir los espacios de diálogo Uh y -huh. lograr y entender que van cambiando día a día. En ese sentido, el conflicto como que cambia de perspectiva totalmente, porque al fin y al cabo el conflicto son opiniones distintas, pero en el conversar podemos llegar a acuerdos. Muchas veces las participaciones, las conversaciones de la gente tienen que ver también con esa cultura transferida y transmitida de lo que se puede y no se puede de acuerdo a los límites que tú mismo te pones. Todo se puede en la medida que sea con respeto. Uh Todo se -huh. puede en la medida que sea propositivo. Y si es negativo se elimina, te das cuenta. ¿Sabes, Carmen? Mira, Claro.
gusta de otra forma, tú dirías, "Oh, sí, tienes razón, capaz que se me pasó un poco Claro, es el cambiar de opinión, es el cambio de eso, opinión que me pero estoy de encanta eso de acuerdo con... Maturana. Claro, no pasa nada. Ah, Y a lo mejor con lo que me dices, no es un tema de te tengo que convencer, es un tema de que expongo como lo veo yo, tú expones como lo ves tú y de repente en lo que me has dicho veo algo que yo no había visto. Y exactamente. eso me cambia lo que, como yo veo el asunto, es el permitirnos esa escucha. Yo Es que estoy el tema segura. de la conversación es preguntar, ese es el asunto. Y en el preguntar es tan simple como llegar, tomar datos, decir, ¿sabes qué, muchacho? Mira, niños, de primero básico a cuarto medio, ¿cómo te sientes tú aprendiendo y qué te gustaría, o de qué forma te gustaría aprender? Ahí tú tienes datos. Si a todos los niños les gusta cómo está, bueno, estamos puro hinchando. Entonces capaz que diga, ya, perfecto, les gustan los cabros de la guía, tendrán cara de aburrido, pero en el fondo no están aburridos. Pero si te están dando datos de que ya esa forma está totalmente lejana a la forma que ellos tienen hoy. Es que es tan amplio el campo que hay de hacer cosas, ¿me entiendes? Es Claro, amplísimo, es una cosa que por qué quedarse en lo mínimo conocido, si hay tanto campo abierto. Pero de eso que has dicho, porque yo también me pregunto el tema de las guías, tú dices, si los niños dicen que está bien lo de las guías, me gustan las guías, hay niños cognitivos que totalmente que les va claro. bien el tema ese, yo qué sé, es evidente, pero también hay muchos niños que aceptan eso porque no conocen otra cosa. Eso, claro, O porque viven en el deber ser de no decepcionar al adulto, ¿me entiendes? porque el tipo de escuela, entonces ahí está la primera pregunta, la apertura, porque tú dices, sabes que tengo estos datos, y tú con esos datos decir, esto me gusta, pero en función de qué, como dices tú, y ahí se puede instalar un proyecto paralelo, quizás chiquitito, desde orientación, Uh en el -huh. cual ellos salgan y creen algo en función del nombre que le pongamos, en pasado un proyecto, en interés, en La etiqueta es Finlandia. lo de menos. En Finlandia el aprendizaje basado en proyectos de la escuela de Estados Unidos, el primer programa que tú hiciste, ese es el modelo de los gringos. Claro, En Finlandia el mismo tema, Carmela, se llama aprendizaje basado en fenómenos. Ese me lo hace más sentido a mí. conozco. Uh Claro, -huh. porque es relato de la primera persona. Uh Entonces -huh. al fenómeno accedo yo en mi Uh -huh. individualidad. Uh Entonces eso -huh. en ciencia se llama fenomenología. Y la fenomenología es la primera persona cuando tú describes lo que te pasa. Ahora, Uh lo que tú -huh. bien dices, hay una tercera persona, que es el profesor, que conversa contigo y te hace ver otro escenario, Uh lo que tú -huh. estás viendo, porque tú dices de repente, no, yo soy bacán, aprendí un montón, hablo súper bien. Y el profe me dice, mira, sabes que no te entendí. Tú hablas maravilloso, pero modula, habla más lento. Entonces, si yo no me muestro a otro, no me veo, ¿cachai? O me veo Claro. una parte de mí. Si soy muy egocéntrico, voy a ver todo maravilloso, si soy muy culposo, voy a ver todo mal. Entonces se llama heterofenomenología. Y en ese cuento la persona crece, porque me estoy Claro. permanentemente viendo y estoy aceptando la mirada del otro y también filtrando lo que me sirve, porque el otro puede ser mala leche y me puede estar diciendo puras cosas destructivas. Pero esos cuentos, te das Bueno, cuenta, en otros países se dan y nosotros estamos esperando, no sé qué, 40 años. maravilloso, maravilloso. Para terminar, me gustaría, ya entrando en la fase final de la entrevista, por desgracia, es el tema este. Tú eres encargado de la unidad técnica pedagógica, ese ha sido tu trabajo. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace la unidad técnica pedagógica? Tiene que ver con, más que nada, gestionar pedagógicamente la escuela. Es decir, que llegue Es todo un este, eje central. claro, que el currículum se despliegue tal como viene o adecuado un poco el proyecto educativo, que los estudiantes vayan aprendiendo, que los niños tú los vayas acompañando, que les vayan dando las posibilidades de aprendizaje, que se garanticen algunos resultados, etcétera. Entonces, tú en el fondo eres un gestionador, pero desde mi punto de vista, como yo lo enfoco, lo mío tiene que ver con abrir esos espacios para que el profesor pueda desplegar su arte, como yo les digo. Ustedes son los artistas que tienen que fluir con los niños y que los chicos puedan aprender. O sea, tratar de apoyar a toda la institución, pero más que nada a los profesores, para que los aprendizajes se estén dando a los niños sean demostrables y mostrables. Pero es el cuento que nosotros que tenemos que tener esos espacios para conversar con la gente, con los niños, con los profes, con la comunidad y armar planes de trabajo que permitan que los chicos vayan aprendiendo. Y con eso Bueno, me ha encantado lo que has dicho del profesor como artista, es el arte artista. de ser profesor. Es que me Exacto. encanta porque, como hablábamos antes, yo pienso que los padres podemos estropear la vida, ¿no?, de 2, 3, 4, 5 hijos, 10, algunos tendrán, yo qué sé, en nuestra vida, pero un profesor, un buen profesor, el impacto que tiene en la sociedad con la cantidad de niños que pasan por su vida en su etapa laboral es impresionante. Entonces, ¿cuánto me gustaría que los profesores realmente, y yo creo que muchos lo hacen y lo están haciendo, pero
tomaran el peso del importante rol que cumplen en la sociedad. Y para eso, en mi opinión, tienen que abrirse a recibir nuevas maneras de ver la educación, capacitarse en otras cosas, reflexionar sobre su labor, mirarse a sí mismos. Y los padres también, pero el impacto de un profesor es mucho mayor. Entonces, como tú eres profesor, encargado de UTP y padre, tienes las tres cosas. Así que estás en un punto maravilloso para que me gustaría saber un poco tu opinión con respecto a los profesores y cómo ves tú el tema de los padres en la educación, así como para terminar. Claro, mira, hay dos cosas que son como esenciales. Los niños o los jóvenes se relacionan con adultos. Quizás entre ellos muchos les gustaría más relacionarse entre ellos que con nosotros. Por lo que se genera, no por nuestra condición de adulto, nuestra cara, ¿no? Si tiene que ver con lo que nosotros o en ellos genera lo que nosotros hacemos. Entonces, como bien decía Maturana, que lo hemos citado acá, él dice que los niños necesitan adultos a quienes admirar. Bueno, primero el profesor que despliegue su arte, que sea quien es él, que no se invente personajes, sino que de sus características haga lo mejor posible para que los niños aprendan. Y que se centre en el aprendizaje de los estudiantes. Tú tienes que tener la seguridad primero que lo que estás haciendo lo estás haciendo con amor para los niños y que los niños están aprendiendo. Y lo otro, acogerlos. O sea, que hay cosas que igual nosotros estamos en permanente construcción y modificación, y con los papás, difíciles, porque en el fondo cada familia tiene su dinámica, su lógica. Lo importante es hacer todas las cosas pensando en los niños, de su bienestar. Y tratar de entender que los niños no somos nosotros proyectados. Yo creo que ese es el asunto de estar pensando más en el otro que en mí, es ver al otro y dejarlo que aparezca, como hablamos nosotros. Que te hable, te cuente, no la tanta filtro ahí que no, oye, ¿qué dijiste, qué no dijiste? Después conversemos de lo que se dijo y veamos si eso que se dijo que puede ser beneficioso o perjudicial. Pero a veces tanta cosa de forma, los niños de repente después hablan con nosotros de las cosas que deberían hablar con los papás, entonces al final muchas de lo que hago yo de clase termino el 20%, el 80% estamos hablando de temas de relaciones en la familia, que es parte de nuestra pega, pero no es lo esencial, entre comillas, porque finalmente igual quitamos una responsabilidad a lo más importante para los niños que son sus papás. Sí, es como que se dio en los últimos años una tendencia, ¿no? Como que nos hemos preocupado tanto de darle lo material a nuestros hijos, ¿no? Y trabajamos tanto para que tengan lo material, ¿no? Que al final lo esencial se nos olvidó. Se nos olvidó lo esencial y a veces solo buscan el ser escuchados, el que tengas un tiempo de calidad con ellos, el que compartas con ellos alguna tarde haciendo lo que ellos quieran. Yo qué sé, es más tiempo de calidad en vez de tanta cosa, ¿no? Pues al final quizá que hay un montón de cosas materiales y está triste. Mal. Sí, porque al final, mira, como hablabas de Maturana antes, Maturana dice que se educa para crear seres íntegros, autónomos, responsables y empáticos. Empático para mejorar su vida y la de los demás. Es un poco como el tema este de ampliar, ¿no? Que el fin no es solo que mi hijo tenga un trabajo maravilloso y que vaya a la universidad o que haga lo que sea, sino es como persona contribuye a estar bien él y a estar mejor esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Mira, y Carmel, es clave eso, ¿en qué sentido? Que respétate para respetar y que te respeten. Claro, porque porque si no sería la teoría muy simple. Si dependiese exclusivamente de mí, yo me creería solo conmigo mismo y sería el hombre más feliz del mundo, ¿te das cuenta? Pero yo convivo con gente y ahí me voy haciendo. Entonces, en el fondo, si yo pido respeto, tengo que respetarme primero y respetar al otro, pero ¿cómo se da eso? En esa convivencia, en ese diálogo, en esa conversación, en ese saber decirse las cosas. Claro. Y ese cuento yo creo que tiene que ver con la educación, y la educación hoy día está centrada a veces en cantidad de cosas muy, que no sé si serán tan beneficiosas para los receptores de este cuento, que son los niños. No sé si les preguntarán, ¿estás contento con 8 horas de matemática en primero básico y 6 de lenguaje? No, es que sí, y si metemos un poquito más de algunas dinámicas, de algunos trabajos y algo más de ejercicio y algo más, preguntemos. Preguntemos a los niños que quieren. Preguntemos a la comunidad, veamos y reformulemos. Si los papás están contentos, los niños están contentos, estamos contentos, bueno, y la ley nos permite, ¿qué malo estamos haciendo? Es un poco esa flexibilidad y ese dinamismo de cómo va surgiendo la vida, ¿no? Y cómo nos vamos adaptando, al fin y al cabo. Y no tener miedo al cambio. Es que si tú partes con miedo no voy a hacer nada. Si el miedo es la condición natural al quedarte ahí, pues, creyendo que lo que está ahí es lo que te tocó, el destino, o sea, depende de la religión. O sea, la única posibilidad. Somos posibilidades, somos un mundo de posibilidades.
y la elección que hagamos nosotros de esas posibilidades va a traer siempre algo. Pero lo que traiga es lo que ya y ya, no, si ya no fue, ya, y lo que viene no se sabe, pero hay que hacerlo. No se sabe, claro. Claro. Bueno, muchas gracias, Elías, porque ha sido maravilloso conversar contigo todo este rato. Estamos totalmente implicados en esto, nos encanta la educación. Y me quedo con la frase esa que has comentado de Maturana, de que los niños y los adolescentes buscan adultos a los que admirar y respetar. Mirar, Así claro. que convirtámonos en esos adultos a los que los niños quieran imitar y seamos referentes de ellos realmente. Y mirémonos a nosotros mismos para tenernos una sociedad mejor a través de estos niños que aprendan de nosotros, ¿no? Seres respetuosos. Y con lo que haces, ojo, con lo que haces, no con lo que dices. Por supuesto. Los niños ven lo que tú haces, ¿sí? lo que tú dices. Perfecto. O caso. Ves el tiempo, te das cuenta y compartan. Si eso es gratis. Exactamente, y las palabras no se las lleva el viento, en cambio lo que eres, lo que das, lo que haces, eso es lo que realmente educa y enseña al otro. Así que nada, un millón de gracias, un abrazo muy fuerte. ¿Quieres decir alguna palabra para despedirte? Sí, no, súper agradecido. Este espacio que estás creando tú es maravilloso, porque hoy día también está la posibilidad de que pueda ser difundido a nivel local y global incluso, porque se necesita conversar de cosas que muchas veces están acalladas porque no son tan populares. Entonces generar estos espacios cuesta, porque no es tan simple como uno piensa, pero son vitales que alguien los mueva y tú lo estás moviendo. Así que ahí felicitaciones de mi parte y darte harta fuerza y harto ánimo y disponible aquí para cualquier conversación que se pueda hacer más adelante. Para mí es uno de estos trabajos que son un placer, así que mira qué suerte tengo. Así que hablar con todos vosotros, maravilloso. Bueno, pues nada más, muchas gracias y gracias a todos los auditores de la Radio Pudeto y bueno, a todos los que nos van a ver por YouTube también les doy un fuerte abrazo. Acuérdense que el canal lo van a tener después de esta entrevista en el canal Aprendiz de Humana 00. Un abrazo muy fuerte para todos y que tengan muy buena semana.